Nuestra siguiente entrevista nos acompaña aquí en los estudios de Hora y 30 la presidente de AFIN. AFIN es la Asociación para el Fomento de Infraestructura Nacional y ella es Leonie Roca. ¿Cómo estás, Leonie? ¿Qué tal? Muy bien, muchas gracias por la invitación, Mario. A ti por asistir. Bien, la primera pregunta, aunque parezca retórica, ¿por qué? Vamos a hablar, acerca de aquello que hablamos ayer con el alcalde de Lima, es decir, el problema que existe entre la Municipalidad Metropolitana y Rutas de Lima a propósito de los peajes. ¿Por qué AFIN se interesa en este asunto? A ver, AFIN es un gremio empresarial que aglutina 58 empresas, muchas de las cuales tienen contratos con el Estado peruano. Y esto no solamente pasa en AFIN, pasa en el sector minería, en el sector hidrocarburos, en el sector pesca. Cuando quiera que tienes una inversión extranjera, un inversionista extranjero invirtiendo en el Perú, este inversionista tiene un manto de protección de que si se suscita algún tipo de conflicto con la autoridad con la que se relaciona, este conflicto va a ser resuelto por una parte imparcial, independiente, que protege al inversionista de cualquier acto arbitrario o que le parezca al inversionista arbitrario, ¿no? Lo saca del ámbito del Estado peruano y lo protege con este manto de protección que son los tribunales arbitrales internacionales, ¿no? Entonces, AFIN se preocupa porque, hay decenas de miles de millones de dólares invertidos en telecomunicaciones, en energía, en carreteras, en puertos, en minería, en pesca, en fin, donde quiera que haya inversión, ya sea en contratos de concesión o en otros sectores que tienen protección de la inversión extranjera, pronunciamientos que anuncian desconocer algún tipo de decisión de un tribunal arbitral, preocupan, evidentemente preocupan. No tiene nada que ver con una empresa en particular, con una concesión en particular. Es un tema muchísimo más de principio porque es transversal a todo el sistema de protección de inversión. Y me imagino no solamente por los millones que están invertidos, sino por los que podrían estar invertidos. Además. Y se pueden sentir ahuyentados. Además, por cierto. Por una situación de inseguridad jurídica. Por cierto. Bueno, y entonces lo que ha hecho la Municipalidad Metropolitana es retar la decisión de un tribunal de esta naturaleza. O sea, yo he escuchado con mucha atención, como corresponde, las declaraciones de nuestro alcalde, ¿no? De nuestro alcalde metropolitano. Y digo nuestro porque es mi alcalde, también es el alcalde de Lima, ¿no? Es el alcalde de todos los limeños. Y felicito que quiera cumplir sus promesas electorales, pero el fin no justifica los medios. Y menos cuando esos medios nos pueden llevar a un daño muchísimo mayor que el bien que se pretende procurar, ¿no? Dicho esto, se han dicho cosas, ayer, por ejemplo, en la entrevista que te dieron a ti, que creo que es importante precisar. El caso ¿Precisar o desmentir? Quiero decir precisar, porque en verdad a mí me ha tomado muchas horas también de estudio y de conversaciones para adentrarme en el tema y poder entenderlo mejor, porque no son temas sencillos, pero voy a tratar de contarlos de la manera más sencilla posible. Adelante. La empresa que está ahorita en discusión con la municipalidad tiene 3 procesos arbitrales. 2 ya terminaron a nivel arbitral y en esos 2 procesos hay que decir que tanto la empresa como tanto el árbitro designado por la empresa como el presidente del tribunal arbitral fueron personajes distintos, ¿ya? Acá te doy el currículum del presidente del tribunal arbitral 1 y del presidente del tribunal arbitral 2. Gracias. Son profesionales de primer nivel internacional. El presidente del tribunal arbitral 1 ha sido presidente de la Cámara de Comercio Internacional. O sea, no son cualquier gente, no son gentita a la que uno llama ad hoc, ¿no? Para que te den la razón. No funciona así. La empresa también designó árbitros distintos en los 3 procesos, ¿ya? Este es el currículum del presidente del Tribunal Arbitral 3, lo que se está discutiendo ahorita, y al señor al que acusan de haber cobrado una especie de coima, ¿ya? Acusa. Se le acusa. No quiero personalizar porque realmente lo importante... Pero es que es una sola persona la que ha modulado esa acusación. Bueno, ya, pero en fin, es una autoridad y yo le guardo respeto en su rol de autoridad, como corresponde. Yo no soy de las personas que cree que uno tiene que andar votando a la gente. Creo que hay que tratar de explicar y corregir donde quiera que haya que corregir. Entonces,
tenemos 3 tribunales arbitrales, todos con árbitros de primer nivel internacional. Nadie puede decir que al amiguito se le nombró en el arbitraje 1, 2 y 3. El único árbitro que ha estado en los 3 arbitrajes designado por la Municipalidad de Lima ha sido la árbitro que ha renunciado, según ha anunciado el alcalde el día de ayer. Sí. Esto es una información que yo no tenía, ¿no? Yo me he enterado por el alcalde. Entonces, lo primero que hay que decir es que los 2 primeros arbitrajes los ganó la empresa. 2-1, es cierto, en discordancia. La municipalidad ha objetado estos laudos arbitrales en el circuito de Washington, D.C. Y ahí está, todavía no está resuelto. Hay apelación, entonces. Hay una suerte de apelación por ciertos vicios de nulidad. O sea, hay pocos casos en los cuales se puede cuestionar un laudo arbitral. La municipalidad ha recurrido a estos casos y esto está en proceso. En el primer caso es un arbitraje solamente reclamando dinero. Cuando se consienta, o la municipalidad gane, pero digamos si se consiente el laudo y se dice, la corte respectiva, judicial, norteamericana, dice efectivamente tienes que pagar, en ese caso viene el exequatur. ¿Por qué viene el exequatur? Y viene el exequatur solo si la municipalidad decide no pagar. Entonces se homologa con las leyes peruanas y un juez peruano hace una cobranza coactiva, un embargo, lo que corresponda. En el segundo arbitraje hay una parte dineraria de dinero, pero Jorge Muñoz introdujo 10 pretensiones en las reconvenciones, que es la contestación, digamos, de la otra parte, vinculadas con la nulidad, con la corrupción, en fin, 10 pretensiones, ¿ya? Ese laudo también fue declarado fundado en favor de la empresa. 2-1. 2-1, nuevamente. Y también está siendo cuestionado en la corte, en las cortes en Washington, D.C., ¿ya? Ahora, escuchaba al alcalde y el alcalde dice, ¿cómo puede ser que un árbitro que ha dicho que hay corrupción, en fin, ahora dicte la medida cautelar? Porque ese árbitro, como buena abogada, sabe que lo otro es cosa juzgada. Y por lo tanto, si hay un nuevo proceso arbitral, como buena abogada, emite una medida cautelar diciendo no toques nada hasta que no nos pronunciemos. Eventualmente, si la doctora hubiera seguido en el arbitraje, de repente hubiera tenido un voto discordante. Pero en la medida cautelar, ella tenía que ser consistente con lo que un abogado tiene que acatar, que es una sentencia. Ayer el alcalde decía que este tribunal no era competente para dictar una medida como esta. A ver, hay que explicar también eso, ¿ya? Los arbitrajes, en general, en concesiones, por ejemplo, se constituyen tribunales ad hoc. El tribunal ad hoc es la fórmula típica, no es que hay un tribunal de 3 señores que son los que ven todos los casos de todas partes del mundo, se conforman. Las reglas, todas las reglas, son los reglamentos UNCITRAL de Naciones Unidas, o sea, las reglas de juego del arbitraje acordadas en el contrato de concesión por las partes, o sea, la municipalidad y la empresa, son las reglas UNCITRAL. Entonces, bajo estas reglas se determina cómo se escoge al tribunal arbitral, se determina la tabla de costos. No es que cada árbitro dice yo voy a cobrar tanto, hay reglas de cómo se fija el costo. Ayer yo le preguntaba al alcalde si existía un tarifario y él me decía no, pero una tabla de costos es lo mismo que un tarifario. Sí existe porque, a ver, y eso es... uno puede entrar a la página web y chequearlo, ¿no? No es información pública, no... tanto así, y te traje la pantalla porque si uno ve, estaba mal mi impresora, ¿no? Corte Permanente de Arbitraje. Y acá está el arbitraje. O sea, estos no son 3 señores que se han reunido porque a alguien se le ocurrió, no. Es un tribunal ad hoc con un árbitro designado por la empresa, una árbitro designada en esta gestión municipal por la Municipalidad de Lima y un presidente de tribunal arbitral, que es esta eminencia, que te he dejado el currículum acá, designado entre ambos, ¿no? Ahora, se rige por todas estas regulaciones y lo que hace es, se acoge a lo que se llama, déjame darte el nombre exacto, la Corte Permanente de Arbitraje con sede en La Haya, que hace 2 cosas. Por un lado,
Si hay cualquier cuestionamiento a un árbitro, ¿no? Una recusación, por ejemplo, este árbitro es corrupto, es un sinvergüenza, está haciendo prácticas inadecuadas, lo recusas. Bueno, eso lo define la Corte, ¿no? La Corte en La Haya. Y lo otro que hace es hacer de administrador del dinero que cuesta el arbitraje. Las partes no le pagan a los árbitros, las partes le dan el dinero a la Corte y es la Corte quien paga los honorarios a los árbitros. O sea, esto no, nuevamente, no son tres amigos que se juntaron a tomar el té, sino que hay toda una formalidad en la forma en que se paga, en la forma en que se designa, en la forma en que se recusa, cómo se dan los laudos. ¿Cuánto se cobra? Entiendo también. Y cuánto se cobra también, porque o sea, no solamente de repente se les ocurre, me da $500,000. No. Normalmente es en función de la cuantía de la causa, ¿no? Si la causa es de 10 millones, vale X. La proporción. Si es una causa gigantesca de 200, $300 millones, tiene otro número, porque es otra dedicación, es otro tamaño de arbitraje, ¿no? Entonces, y ahí entra el tema del exequatur respecto a la medida cautelar. La medida cautelar no requiere nada para ser ejecutada, no requiere una cobranza coactiva. Yo me temo que algunos de los abogados que están hablando con el alcalde no conocen cómo funcionan los arbitrajes internacionales y creo que sería bien importante que se asesore por gente que tiene experiencia en arbitrajes internacionales. La medida cautelar es de ejecución inmediata. Yo le pasé ahora a tu productor un artículo que me alcanzaron recientemente de cómo nos están viendo las revistas especializadas internacionales en arbitraje. El Perú desconoce el arbitraje, esa es la lectura que se está teniendo. Entonces es muy serio lo que está pasando, ¿no? Ahora, y ahí quiero entrar al tema de las promesas del alcalde, que hay que atenderlas. O sea, la gente en Puente Piedra efectivamente cree que es responsabilidad de la corrupción y de la empresa concesionaria y todo lo demás que no haya ruta alterna. Bueno, esta misma concesión en toda la Panamericana Sur tiene ruta alterna. ¿Por qué no hay en la Panamericana Norte? Porque la municipalidad no la ha hecho. No hay ninguna palabra en el contrato de concesión que impida hacer una ruta alterna. Incluso... Pero no es responsabilidad de Rutas de Lima. No, porque no está en su contrato. Nuevamente, el concesionario solamente hace lo que el Estado le ha dicho en su contrato que haga. No puede ponerse a hacer cosas... Ya, pero la tesis es, ese contrato fue hecho de manera corrupta, en consecuencia podría presumirse que el hecho de que no explicite que se necesita ruta alterna sea parte de ese trato. Pero eso tienes que probarlo en el marco. No, de acuerdo. Estoy tratando de entender la argumentación. Está bien, pero a ver, ese peaje existe desde antes de la concesión, hay que empezar a decir eso, ¿ya? Existe desde antes de la concesión. E incluso en las conversaciones que tuvo Jorge Muñoz en su oportunidad, porque Jorge hay que reconocerle que encauzó esto por los canales legales, como corresponde. Puede gustar, no gustar, pero lo encauzó como corresponde, respetando las normas de juego. Ahora, en el marco de esa discrepancia que hubo en la gestión de Muñoz, la sociedad concesionaria elaboró la ingeniería para hacer una ruta alterna, para que la municipalidad lo haga. O sea, esto está en manos de la municipalidad y yo me pregunto por qué no se está discutiendo eso. Incluso el contrato, porque es gracioso, porque esta es la diferencia, no sé si la cámara, creo que esta es mi cámara. Esto es una ruta alterna, la negra, y esta rojita es lo que se llama una fuga. Lo que tú no puedes hacer es hacerle un bypass a la caseta de peaje, ¿ya? Que no es que no lo puedas hacer, lo puedes hacer y lo dice el contrato, pero tienes que compensar al concesionario. Lo dice, es decir, salidas hay. Las estaciones de peaje no las pone el concesionario donde quiere. El concedente, el Estado, es quien le dice dónde va. En este caso la municipalidad. La municipalidad. Y lo que más extraña es que no ha habido ningún espacio de diálogo. Ninguno. Está por ser ejecutada la obra de Cantacallao, que solamente falta que entreguen los terrenos. Está por ser ejecutada la Ramiro Prialé hace cuántos años y falta que la municipalidad te entregue los terrenos. En lugar de encontrar espacios de discusión de, oye, ¿podemos mover la caseta de peaje? Sí, se puede, no se puede, esto afecta a los flujos, supone compensaciones de tal tamaño. ¿Puedes hacer la obra de la vía alterna? Bueno, podría, pero tienes que extenderme mi contrato. No, me explico, en lugar de encontrar soluciones, lo que estamos poniendo es en riesgo todo el sistema de protección de inversión. Pero ¿cómo podría la Municipalidad Metropolitana desconocer en la práctica
el contrato con Rutas de Lima? ¿Cómo se puede tomar los peajes? A ver, si un policía, no tiene fuerza pública. Un policía va, porque se la pasan anunciando que la fuerza pública va a ir, ese policía estaría yendo abiertamente contra la ley, abiertamente. Entonces, más allá de la anécdota de la confrontación y de cómo se va a resolver, que esperemos que se resuelva adecuadamente, yo llamaría a enfriar un poquito los ánimos de todo el mundo y a encontrar espacios para resolver los problemas de la gente de Puente Piedra, que son problemas reales y que hay que resolverlos, pero que esta no es la manera de resolverlos, porque esta manera va a salir carísima para la municipalidad, que no va a tener forma de pagar esta cuenta. Es decir, para los vecinos de Lima. Para los vecinos, y ni siquiera para los ciudadanos de todo el Perú, porque cuando la municipalidad no pueda pagar, el Estado central, ¿quién va a tener que ir a apoyar esto? O sea, vas a hacer un swap. El alcalde hablaba ayer de cambiar unos bonos por otros, por ejemplo, ¿no? ¿Y cómo va a pagar esos bonos si dice que no va a haber peaje? Tienen que pagarlos con el mismo peaje. Entonces, es como, no estamos resolviendo el problema. Estamos tomando un atajo que nos va a llevar al despeñadero, y no solamente en este caso, sino para todas las inversiones que puede impactar en potenciales inversiones. Sin duda. Una pregunta acerca del pago a los árbitros. Entendemos que tienen que pagar las dos partes. ¿Qué pasa si, como en este caso, la municipalidad, eso es lo que dijo ayer el alcalde, no ha pagado la parte que le correspondía? La pone todo inicialmente, la otra parte. Normalmente se hace así, y normalmente el Estado no paga, hay que decir. Y espera el laudo, y después el laudo lo que establece normalmente es que la parte que pierde paga todo. Ha habido casos, me parece que en el primer laudo, el tribunal arbitral condenó a la municipalidad a pagar la mitad de los costos que había pagado. Sí. Que había dejado de pagar. Que había dejado de pagar. O sea, le nomás perdonó la mitad. Entiendo de la lectura rápida que he hecho hoy día en la tarde del laudo. Pero también puede ocurrir que termina pagando todo. Sí, podría obligar a pagar todo, eso pasa. No todo, cuando digo todo, no me refiero a ese todo, me refiero. Sí. En este caso, lo que ha pedido es que en el primer laudo que pague la mitad de lo que pagó el otro, porque ganó el otro, ¿no? O sea, lo que quiero decir es que al final este tema de cómo se pagan los costos arbitrales es súper transparente. Uno puede entrar a la página web, están los laudos arbitrales. Es más, los laudos arbitrales por ley peruana deberían estar colgados en la página web de la municipalidad y no están. Entonces hay un tema de transparencia también para que la gente no crea que estas son cosas secretas, mal manejadas. No, son temas que deberían ser transparentes. Sí, una duda más. Ayer, si lo entendí bien, el alcalde decía que este tribunal no era competente para pronunciarse sobre, ni siquiera con la medida cautelar, sobre la pretensión de caducidad, porque había sido un tribunal formado sobre la base de la pretensión de nulidad, y que eso hacía que, si lo entendí bien, de repente, pero me pareció que ese era el argumento. A ver, este arbitraje nace como consecuencia de la declaratoria de caducidad del Consejo. ¿De nulidad o de caducidad? De caducidad. De caducidad. De caducidad del Consejo. La nulidad la pidió Jorge Muñoz y fue declarada infundada. El Consejo ha ido por la ruta de la caducidad. Y en esa ruta ha acogido muchos argumentos que ya eran materia del laudo que perdió la municipalidad. Entonces, el Consejo Municipal se juntó en enero, declaró la caducidad en una sesión, ¿no? En una sola sesión, con pocos argumentos técnicos, poco bagaje técnico detrás. En realidad fue una sesión más política que técnica, cuando una caducidad es un hecho extremo y que requiere muchísima justificación y además supone pagos de indemnizaciones y cosas. No es que te voto y qué pena, ¿no? Porque si no nadie invertiría tampoco, ¿no? Y como consecuencia de esa declaración de caducidad del Consejo, se interpone el arbitraje. Entonces, lo que se está cuestionando en el arbitraje es la decisión de este Consejo Municipal. Entendemos. Muy bien. Muchas gracias a Leoní Roca, presidente de AFIN, por venir al programa y por aclararnos todos estos puntos y presentar además su punto de vista, que es de alguna manera el punto de vista de la otra parte.
aunque no estén comprometidos con la otra parte directamente. O sea, pero honestamente es totalmente principista. A nosotros nos preocupa el precedente que esto genera. Sí, entendemos. Muy bien, muchas gracias.